Señor, tiene que irse, dijo la nueva camarera al director ejecutivo millonario, apenas unos segundos antes de que se cerrara un trato de $200 millones. Pero, ¿y si te dijera que 5 simples palabras podrían cambiar para siempre la vida de un multimillonario? Imagina a Vincent Caldwell, uno de los empresarios más poderosos de Estados Unidos, sentado en una modesta cafetería a las afueras de Denver. Espera la reunión más crucial de su carrera. A sus 39 años, ha levantado un imperio que vale miles de millones, y esa noche, todo depende de un solo apretón de manos. El murmullo del local es apenas un susurro. El aroma del café recién hecho y del pastel de manzana se mezcla con la ansiedad que flota en el aire. Vincent mira su reloj de oro por tercera vez. Su traje impecable contrasta con la sencillez de los comensales locales. Cada minuto parece eterno. Y entonces, ella aparece. Una joven camarera, con ojeras que delatan el cansancio y las manos cubiertas de harina. Lleva el uniforme gastado, pero se mueve con una dignidad serena, casi desafiante. Se acerca sin titubear, y con voz firme pero temblorosa, suelta la frase que resonará en la mente de Vincent durante años. «Tiene que irse, señor». El silencio cae como una losa. Las conversaciones se apagan. Las cucharas dejan de tintinear contra las tazas. Vincent la mira, incrédulo, sin comprender. En menos de una hora, los inversionistas más poderosos de la costa oeste cruzarán esa puerta, y esa mujer acaba de pedirle que se marche. ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Balbucea, apenas audible. Ella sostiene su mirada. En su placa se lee un nombre: Lily. Su voz tiembla un poco, pero sus ojos son un muro. He dicho que debe irse. Esta mesa está reservada. Vincent recorre con la vista el local medio vacío. Hay al menos una docena de mesas libres. El murmullo de los clientes se transforma en expectación. Nadie se atreve a moverse. ¿Reservada? Su tono cargado de autoridad resumba en el aire. Hice la reserva hace 2 horas. Vincent Caldwell saca su teléfono, mostrando el correo de confirmación. Lily apenas le echa una mirada. Lo sé, señor Caldwell, pero esa mesa, dice señalando la esquina donde él está sentado, no es para usted. Y en ese instante, algo en la mirada de la camarera cambia. Una sombra cruza su rostro, una advertencia, un secreto. Vincent siente un escalofrío recorrerle la espalda, sin saber que aquellas palabras, «tiene que irse, señor», no eran una orden, sino una advertencia que podría salvarle la vida. Esta mesa pertenece a alguien más esta noche, a alguien que la necesita más que usted. La voz de Lily tembló apenas al pronunciar esas palabras. Vincent lo notó, y también vio cómo su mano libre se alzaba, casi sin querer, hacia un pequeño medallón que colgaba de su cuello. Había algo en ese gesto, algo profundamente personal, casi sagrado. Desde detrás del mostrador apareció Frank, el dueño del local, un hombre mayor, de cabello plateado y mirada bondadosa, que había regentado la cafetería McGee's durante 43 años desde que regresó de Vietnam. Jamás había presenciado algo parecido. «¿Qué sucede aquí, Lily?», preguntó con voz serena, secándose las manos en el delantal. «Todo está bien, Frank», respondió ella sin apartar la mirada de Vincent. El señor Caldwell ya se iba. Vincent sintió cómo su meticulosamente planeada noche comenzaba a desmoronarse. El grupo Nakamura podía llegar en cualquier momento, esperando encontrarlo exactamente ahí, en esa mesa, en ese lugar que él había escogido con tanto cuidado. Quería que vieran la humildad, la sencillez del entorno, la imagen de un magnate que aún creía en el valor del trabajo honesto. Y ahora una camarera le pedía que se marchara, pero había algo en sus ojos, algo que le decía que esto no era un simple malentendido. Miró su reloj, faltaban 45 minutos. 45 minutos para decidir el destino de su empresa, de miles de empleados, de su propia reputación. Y sin embargo, algo en la desesperación silenciosa de aquella mujer lo detuvo. Vincent Caldwell había construido su fortuna leyendo a las personas, descifrando sus intenciones con una sola mirada. Y en ese momento vio en Lily algo distinto, una lucha, una súplica disfrazada de firmeza. «¿Para quién está reservada esta mesa?», preguntó finalmente, en voz baja.
Su tono ya no era autoritario, sino curioso, casi humano. El control de Lily se resquebrajó apenas un instante. Sus ojos se desviaron hacia Frank, que asintió con un gesto suave, invitándola a hablar. «A mi padre», susurró ella. Un silencio denso cayó entre ellos. «Viene todos los jueves, desde hace 22 años», continuó. «Desde que mi madre murió. Siempre se sienta aquí. Pide lo mismo. Pastel de carne con puré de papas y judías verdes. Habla con su foto mientras cena. Sacó una servilleta del bolsillo de su delantal, secándose una lágrima. El doctor dice que le queda poco tiempo. Tal vez unas semanas. Puede que hoy sea uno de sus últimos jueves». Vincent sintió algo moverse dentro de él, una punzada, un vacío que creía enterrado bajo años de éxito y cifras. Recordó a su propio padre y la distancia que se había abierto entre ellos cuando él comenzó su imperio. Recordó las llamadas no devueltas, las conversaciones pospuestas, recordó el silencio del hospital. Y por primera vez en mucho tiempo, el millonario sintió vergüenza. «Lamento mucho su pérdida», dijo, y esta vez su voz era sincera, despojada de toda máscara. «Pero quizás haya otra mesa disponible, ¿no?» Las palabras flotaron entre ellos, inciertas, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas del pequeño local, como si el mundo entero contuviera la respiración, esperando ver qué haría Vincent Caldwell a continuación. «Usted no lo entiende», interrumpió Lily, y su voz se quebró. «Esta mesa era de ellos». Sus palabras cayeron con un golpe silencioso entre ambos. «Mis padres se sentaron aquí en su primera cita, en 1965», continuó, con la mirada perdida en algún punto más allá de Vincent. «Aquí mismo, en 1967, mi padre le pidió matrimonio a mi madre. Celebraron cada aniversario, cada cumpleaños, cada momento importante en este rincón. Y cuando ella enfermó, este fue el último lugar donde pudieron tener una noche realmente buena juntos». Sus dedos temblaron al tocar nuevamente el pequeño medallón de su cuello. En ese instante, Vincent comprendió dentro de ese colgante debía de estar la foto de su madre. Y entonces, como si el destino decidiera girar la historia en un segundo, la campanilla de la puerta sonó. Vincent levantó la vista, esperando ver entrar a sus socios japoneses, los Nakamura. Pero no fue así. En su lugar apareció un anciano, encorvado, apoyándose con esfuerzo en un andador. Su rostro, marcado por la enfermedad y el tiempo, se iluminó en cuanto vio a Lily. «Ahí está mi ángel», dijo con una sonrisa que para Vincent fue como un puñal de nostalgia. Aquella expresión, esa mezcla de ternura y fragilidad, era exactamente la que había visto en el rostro de su propio padre años atrás. Pero cuando los ojos del anciano se posaron en él, en Vincent, sentado en su cabina, en su mesa, su expresión se descompuso. Confusión, dolor, una grieta en su memoria que parecía sangrar por dentro. El restaurante entero se quedó inmóvil. El aire se volvió espeso, pesado de emociones que nadie se atrevía a nombrar. Vincent comprendió entonces que estaba siendo testigo de algo sagrado. No era una simple comida familiar. Era un ritual, un hilo de amor y memoria que había mantenido a esa familia unida a lo largo de los años, entre la alegría y el sufrimiento. Y lo que ocurriera a continuación no solo definiría su negocio, definiría quién era él realmente. El anciano, Harold, se detuvo en el umbral. Sus andadores parecían cargar más que su frágil cuerpo, llevaban el peso de una vida entera. Lily corrió hacia él, lo rodeó con un brazo y lo sostuvo con una ternura infinita. «Papá, está bien», susurró. «Podemos sentarnos en otra mesa esta noche». «Pero cariño», respondió él con voz temblorosa, mirando a su alrededor con la inocencia de un niño perdido. «Esta es nuestra mesa. Tu madre y yo siempre nos sentamos aquí. Ella me está esperando». Los ojos de Harold vagaron por el asiento donde Vincent aún estaba. Buscaba algo, o a alguien, que ya solo existía en los confines de su memoria. Vincent había sobrevivido a crisis financieras, a juicios públicos, a guerras corporativas sin pestañear. Pero nada lo había desarmado tanto como presenciar a ese padre y esa hija luchando.
con dignidad y dolor, contra el paso del tiempo y la pérdida. Lily se volvió hacia él. Su voz, aunque templada por el dolor, sonó firme. «Señor Caldwell», dijo con serenidad, «mi padre no tiene mucho tiempo. El cáncer se ha extendido y su memoria viene y va». Vincent tragó saliva. Todo el ruido de su mente, las cifras, las reuniones, las metas, desapareció. Solo quedaron ellos tres, la mesa, y el eco de un amor que ni la muerte podía borrar. Los jueves por la noche aquí, con la foto de mi madre frente a él, la voz de Lily se quebró. Son los únicos momentos en que mi padre vuelve a ser el mismo. Es cuando recuerda su historia de amor, su vida con ella. Le ruego que lo entienda, señor Caldwell. Vincent miró a Harold, pero esta vez lo miró de verdad. Vio en sus ojos cansados el reflejo de su propio padre, y de pronto, los recuerdos lo golpearon con la fuerza de una marea. Todas las cenas que se perdió, las llamadas que no respondió, las promesas que no cumplió, porque estaba demasiado ocupado construyendo su imperio. Su padre había muerto solo, en una habitación de hospital, mientras Vincent cerraba un trato en Tokio, un trato que entonces le pareció vital. Pero ahora, sentado en aquella modesta cafetería, ni siquiera recordaba cuánto valía. La campanilla de la puerta volvió a sonar. Esta vez era Rebecca, su asistente, con el rostro tenso. «Señor Caldwell», dijo en voz baja, casi temblando, «el grupo Nakamura acaba de llamar. Llegarán antes, en 15 minutos». Miró a su jefe con desconcierto, sin comprender por qué aquel poderoso ejecutivo parecía tan turbado en un lugar tan ordinario. Mientras tanto, Harold se acercó un poco más a la cabina. Sus pasos eran lentos, pero su mirada era sorprendentemente clara. «Joven», dijo con una voz que poco a poco recuperaba fuerza, «no sé quién es usted, pero llevo 22 años viniendo a esta mesa. Mi esposa, Helen, y yo compartimos aquí toda una vida. Ahora ella se ha ido, pero sigo viniendo, para contarle cómo fue mi día, para recordar cuando éramos jóvenes y creíamos que el tiempo no podía alcanzarnos». Hizo una pausa, lo miró con una gravedad serena. «¿Alguna vez ha tenido que elegir entre el éxito y algo más profundo? ¿Algo que el dinero no puede comprar?» Las palabras del anciano flotaron en el aire como un eco imposible de ignorar, y Vincent entendió, con una claridad que lo estremeció, que su próxima decisión resonaría más allá de su propia vida. Sería un espejo, uno que revelaría si aún quedaba alma bajo sus trajes caros y su ambición afilada. El millonario se puso de pie despacio, muy despacio. El sonido de la silla contra el suelo pareció retumbar en todo el local. El murmullo cesó. Nadie se movió. Los ojos de Harold lo siguieron, con una mezcla de esperanza y resignación. Lily, protectora, se acercó un paso a su padre. Rebecca lo miraba confundida, mientras su teléfono vibraba con mensajes de los inversionistas que esperaban la reunión que decidiría el futuro de la compañía. Vincent respiró hondo. «Señor», dijo, mirando a Harold con respeto, «mi nombre es Vincent Caldwell, y debo disculparme con usted». Sus palabras fueron lentas, sinceras. «Esta mesa es suya. Fue un error por mi parte pensar siquiera lo contrario. Por favor, siéntese aquí con su esposa». Los ojos del anciano se iluminaron con una gratitud pura, casi infantil. Mientras Lily ayudaba a su padre a acomodarse en la cabina, Vincent observó cómo las manos nudosas de Harold colocaban, con infinito cuidado, una pequeña fotografía enmarcada sobre la mesa. Y en ese instante, en el reflejo del vidrio, Vincent vio no solo a una pareja perdida en el tiempo, sino todo lo que él mismo había perdido persiguiendo el éxito. Frente a él, en aquella pequeña fotografía, una mujer joven sonreía con la misma dulzura que brillaba en los ojos de Lily. «Helen, cariño», susurró Harold a la imagen. «Este buen hombre nos devolvió nuestra mesa». Vincent observó cómo, en cuestión de segundos, todo el semblante del anciano cambiaba. Su voz se volvía más firme, su rostro más sereno, casi rejuvenecido. Era como si el simple acto de hablarle a su esposa devolviera la vida a sus palabras, como si el amor fuera un remedio que vencía al tiempo. El nudo en la garganta de Vincent se apretó. Sin decir una palabra se levantó y cruzó la cafetería hacia otra cabina vacía. Sacó su teléfono.
decidido a hacer una llamada. Rebeca dijo, apenas audiblemente, comunícame con el señor Nakamura. Dile que pospondremos la reunión. Pero antes de marcar el número, una taza de café humeante apareció frente a él. Era Frank, el dueño, con una sonrisa que hablaba de años de sabiduría y silencios compartidos. «¿Sabe?», murmuró con calma. «He visto pasar por esta cafetería a miles de personas en más de 40 años. Tratos de negocios, rupturas, celebraciones, duelos, de todo. Pero nunca había visto a alguien renunciar a algo tan grande como lo que usted acaba de dejar atrás». Vincent levantó la mirada. Frank hizo una pausa. Luego dirigió los ojos hacia Harold, que seguía hablando animadamente con la foto de su esposa, su rostro encendido de ternura. «Ese hombre», continuó Frank con voz suave, «luchó en Vietnam. Volvió a casa y trabajó cada día de su vida para construir algo con la mujer que amaba. Y cuando ella enfermó, nunca la dejó sola. Ahora viene aquí, porque este es el único lugar donde ella todavía le parece real». Vincent siguió su mirada. Lily colocaba frente a su padre su plato habitual pastel de carne con puré de papas y judías verdes. El anciano sonrió con la alegría pura de quien vuelve a encontrarse con el amor perdido, compartiendo trozos de su cena con un recuerdo que solo él podía ver. Los demás clientes dejaron de fingir indiferencia. Algunos apartaron la vista con lágrimas contenidas, otros simplemente miraban, conmovidos por aquella escena que hablaba de algo que el mundo moderno casi había olvidado: la devoción, la memoria, el amor que sobrevive a la muerte. Por primera vez en muchos años, Vincent comprendió lo que realmente importaba. El éxito, los contratos, las cifras, todo se desvanecía frente a la fuerza silenciosa de ese amor. 20 minutos después, cuando el grupo Nakamura finalmente llegó, lo encontraron en otra mesa, pero algo en él había cambiado. Su habitual aire de control y poder había sido reemplazado por una serena autenticidad que los desconcertó. El propio señor Nakamura lo observó un momento y preguntó con cautela, «¿Está todo bien, señor Caldwell?». Vincent asintió y esbozó una sonrisa tranquila. «Caballeros», dijo mientras se sentaban, «antes de hablar de negocios, quiero contarles una historia. La historia de un hombre llamado Harold y de la lección que me dio esta noche sobre lo que realmente tiene valor». Señaló discretamente hacia la esquina, donde el anciano seguía conversando con la foto de su esposa, el rostro iluminado por una ternura eterna. Y algo en el tono de Vincent, en la emoción contenida en su voz, hizo que los inversionistas se inclinaran hacia adelante, no como empresarios, sino como seres humanos, que sabían que estaban a punto de escuchar algo que el dinero jamás podría comprar. Si te ha conmovido esta historia y deseas escuchar más relatos como este, por favor, suscríbete a nuestro canal. Pero aquella noche, el trato que se cerró ya no se trataba solo de dinero. Se convirtió en algo mucho más grande, en la creación de un proyecto con propósito, en un homenaje silencioso al valor y la dignidad de personas como Harold y Lily. El acuerdo de los $200 millones se firmó esa misma noche, sí, pero no se parecía en nada al que Vincent Caldwell había planeado. En lugar de la agresiva estrategia de expansión que llevaba meses perfeccionando, se encontró presentando una propuesta revolucionaria, una alianza que pondría el bienestar de los trabajadores y las inversiones en la comunidad por encima del beneficio inmediato. El grupo Nakamura, profundamente conmovido por la historia que Vincent compartió sobre Harold y por su nueva misión humana del éxito, aceptó los términos. Acordaron crear empleos de calidad y financiar programas para fortalecer pequeñas comunidades en todo Estados Unidos. Más tarde, el propio señor Nakamura confesó que la transformación de Vincent le recordó las enseñanzas de su abuelo, que los negocios, sin honor ni compasión, no valen nada. Cuando todos estrecharon las manos y se prepararon para marcharse, Vincent permaneció en la cafetería. No podía apartar la vista de Harold, que terminaba su conversación semanal con la fotografía de Helen. Sus párpados caían pesados, pero su sonrisa seguía llena de paz. «Helen», decía con voz suave, entre pausas, «nuestra Lily consiguió ese ascenso del que te hablaba. Ahora es asistente en el banco. Estoy tan orgulloso de ella». Vincent escuchó esas palabras y sintió un nudo en el pecho. La ternura en la voz del anciano lo llevó a pensar en su propio padre, en los sueños que nunca compartieron,
en las conversaciones que ya no podrían tener. Lily se acercó a su mesa con la cuenta en la mano, ya vestida con un sencillo cardigan. Su rostro mostraba el cansancio de quien equilibra dos trabajos y el cuidado de un padre enfermo. «Lily», dijo Vincent en voz baja, «quiero hacer algo por tu padre, por tu familia». Sacó una tarjeta de presentación y escribió un número en el reverso. «Este es mi número personal. Si tu padre necesita atención médica, ayuda en casa, lo que sea para hacer más llevadero este tiempo, llámame». Lily miró la tarjeta. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Señor, no podemos aceptar caridad». «No es caridad», la interrumpió con suavidad. «Es agradecimiento. Tu padre y tú me recordaron algo que había olvidado. Mi propio padre murió mientras yo estaba demasiado ocupado para despedirme. No puedo cambiar eso. Pero quizás pueda honrar su memoria, ayudando a que Harold disfrute de los días que le quedan con el recuerdo de la mujer que amó». En este momento, Frank se acercó con el abrigo de Harold, ayudando al anciano a prepararse para marcharse. Cuando pasaron junto a la mesa de Vincent, Harold se detuvo. Su mano temblorosa se apoyó en el respaldo de la silla, y por un instante el tiempo pareció detenerse. El anciano alzó la vista hacia Vincent, y con la misma serenidad con la que había hablado a la foto de su esposa, murmuró: «Gracias, hijo, no por la mesa, sino por recordar lo que realmente importa». Vincent inclinó la cabeza, incapaz de responder. La campanilla de la puerta sonó una última vez, y la pareja, padre e hija, desapareció en la fría noche de Denver. El millonario se quedó allí, solo, observando la mesa vacía, y por primera vez en mucho tiempo, no pensó en ganancias, ni en poder, ni en cifras. Solo en el valor del amor y en la promesa silenciosa de nunca volver a olvidar lo que realmente da sentido a la vida. Harold se detuvo y extendió su mano, marcada por años de trabajo y vida. «Gracias, muchacho», dijo con voz temblorosa, pero firme. «A Helen le habrías caído bien. Siempre solía decir, la verdadera medida de un hombre no está en lo que posee, sino en lo que es capaz de dejar ir». Aquellas palabras simples resonaron en el corazón de Vincent con más fuerza que cualquier discurso, con más valor que cualquiera de los contratos millonarios que había firmado. 3 meses después, una llamada interrumpió una de sus reuniones. Era Lily. Su voz sonaba serena, aunque cargada de nostalgia. «Señor Caldwell, papá se fue anoche. Murió en paz mientras dormía. Sus últimas semanas fueron tranquilas, gracias a usted». Vincente no respondió de inmediato. Se quedó en silencio, apretando el teléfono con fuerza, mientras Lily continuaba. «Vino muchas veces a la cafetería. Hablaba con mamá como siempre, y solía mencionar su nombre. Decía que usted era el hombre de negocios que recordó como ser humano». Las palabras lo atravesaron como un eco cálido y doloroso a la vez. En el funeral, Vincent se sentó en la última fila. Escuchó a la familia y a los amigos de Harold contar historias de un hombre que había vivido con sencillez, pero con una riqueza que el dinero jamás podría comprar. Riqueza hecha de amor, ternura y lealtad, de cenas compartidas los jueves y de una vida entregada a quienes amaba. Y allí, entre los sollozos y las sonrisas, Vincent comprendió al fin la verdadera fortuna de un hombre se mide por el amor que da y el amor que deja atrás. El proyecto Caldwell Nakamura prosperó con el tiempo, pero el mayor éxito de Vincent no fue financiero. Cada jueves por la noche regresaba a la cafetería de Maggie. A veces se sentaba en la vieja cabina de Harold, otras simplemente pedía un café a Frank y escuchaba las conversaciones de la gente. Esas pequeñas historias que recordaban que los tesoros más valiosos de la vida no se compran ni se venden. Poco después, fundó la Fundación Harold y Helen, destinada a ayudar a familias a vivir con dignidad los últimos días de sus seres queridos. Y aunque los números seguían creciendo en sus cuentas, el verdadero cambio estaba dentro de él. Vincent había aprendido a detenerse, a escuchar, a mirar a los ojos y entender que las mayores transacciones del alma no involucran dinero, sino compasión. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu me gusta y compartir en los comentarios los momentos que cambiaron tu manera de ver la vida. Y suscríbete para escuchar más historias que nos recuerdan el poder de la bondad, la empatía y la conexión humana.
Porque a veces las decisiones más importantes no se toman en salas de juntas, sino en pequeñas cafeterías, donde el alma recuerda lo que realmente importa. Y quizás, si escuchas con atención, también encuentres tus propios momentos de gracia, en los lugares más inesperados.